¿Sabías que ahora existe un sistema experto que ayudará para que el juez valore la prueba dentro de un proceso judicial? Estamos en La Voz del Jurista y hoy nos acompaña el profesor Orión Vargas. Cuéntanos exactamente en qué consiste el juez inteligente, por qué se creó, cómo funciona, cuál va a ser el aporte que nos va a dar ese juez inteligente a todos los abogados y a los jueces de carne y hueso. Bueno, Astrid, sea lo primero agradecer a Litigio Virtual por esta generosa invitación, y lo segundo es que en respuesta a tu pregunta, pues precisamente el juez inteligente es un sistema experto que asiste al juez en la valoración de la prueba judicial. Todos sabemos que nuestro artículo 176 del Código General del Proceso prescribe que el juez, en el momento de la valoración probatoria, deberá hacerlo de forma conjunta y de forma individual. Y la pregunta que nos hemos venido haciendo es la siguiente: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hace un juez para asignar un determinado peso, valor o eficacia a cada uno de los medios de prueba que las partes le traen al proceso judicial? Y luego, en el momento de la valoración, ¿cómo hace para valorar conjuntamente todos estos medios de prueba? Entonces, básicamente, lo que hace este sistema experto, llamado juez inteligente, es calcular el peso probatorio de cada una de las pruebas y posteriormente calcula el peso probatorio de todas ellas en conjunto. Súper interesante lo que nos estás contando, porque la verdad en la universidad no es mucho lo que nos enseñan de cómo valorar la prueba, cómo es el peso probatorio que le debemos dar a un medio de convicción que se decreta y se practica dentro de un proceso. Pero entonces cuéntanos cómo ese juez inteligente va a dar ese peso probatorio a estas pruebas que vamos a tener dentro de un expediente judicial. Sí, Astrid, muy importante lo que señalas, porque precisamente, y tú lo has dicho, es desde la Facultad de Derecho, cuando estamos estudiando teoría de la prueba en cuarto año, que realmente no nos enseñan cómo es que se asigna la eficacia probatoria, el peso probatorio a los medios de prueba. Entonces, básicamente, lo que hay que entender aquí, Astrid, es que este juez inteligente o sistema experto trabaja con pretensiones o hipótesis. Si estamos en el caso de la Fiscalía, pues en la respectiva teoría del caso hay un planteamiento de una hipótesis por parte del fiscal, pero si estamos en un proceso civil, por ejemplo, pues entonces tenemos una pretensión que quien tiene la carga de la prueba, en este caso el demandante, es quien propone esa pretensión. Y entonces esa pretensión tiene como fundamento, si observamos la demanda, unos hechos. Y esos hechos, Astrid, pues están soportados en pruebas. Y lo que hace ese juez inteligente, Astrid, es simplemente construir las inferencias, es decir, enlazar esas hipótesis o pretensiones con esos hechos y con esas pruebas. Recordemos que en la demanda las partes lo que hacen es narrar unos hechos, pero esos hechos los soportan con una cápite que llamamos las pruebas, que está en la misma demanda, y obviamente pretenden algo, es decir, las pretensiones, es decir, que el juez declare X o Y evento. Entonces, de alguna manera, el juez inteligente lo que hace es construir las inferencias entre las pretensiones o hipótesis, los hechos y las pruebas. Y, de alguna manera, este juez inteligente parte de 4 cosas muy importantes, Astrid, que son las siguientes. Primero, pertinencia. Segundo, credibilidad. Tercero, reglas de la experiencia. Entonces, básicamente, lo que tiene que hacer el juez de carne y hueso es asignar valores de pertinencia a los hechos que son tema de prueba al interior del proceso judicial. Sabemos que los hechos que son tema de prueba son aquellos que llamamos hechos controvertidos, es decir, aquellos hechos en los que las partes no están de acuerdo. Es decir, el demandante dice es cierto, afirma un hecho, y el demandado lo contradice, dice no es cierto. Pues bien, esos son hechos que son tema de prueba y son los hechos sobre los cuales las pruebas entran a hacer su trabajo. Entonces, de alguna manera, esos hechos, Astrid, tienen una conexión con la pretensión del demandante. Esa conexión se da en términos de probabilidades. Entonces, por eso cuando decimos que un hecho es pertinente o relevante,
Lo que estamos queriendo decir es que ese hecho guarda una conexión con una hipótesis o pretensión. Y esa hipótesis o pretensión está conectada con ese hecho en términos de probabilidades. De igual manera, entonces, ¿qué pasa? Las pruebas también están conectadas con los hechos. Y la conexión, por eso decimos que también se habla de que la prueba es o no pertinente, pero ya en relación con el hecho. Y obviamente tú sabes que una prueba, en la práctica de la prueba o el desahogo de la prueba, que así también se conoce en otros países, pues básicamente en esa práctica de la prueba lo que el juez hace es darse cuenta de si el medio de prueba es o no es creíble. Es decir, si lo que el testigo, la parte o el perito en la prueba de interrogatorio dijo, manifestó o afirmó es o no es cierto. Tú sabes que de alguna manera el juez tiene herramientas para poder decir si un testigo fue o no fue creíble. Por ejemplo, si el testigo es evasivo, Astrid, si el testigo es contradictorio, si el testigo se queda en silencio, entonces de alguna manera allí hay un indicio que le dice al juez que ese personaje no quiere responder una pregunta en relación con un hecho. Y obviamente la credibilidad que le asigna a ese testigo, a esa parte o a ese perito, la asignará también en términos de probabilidad. Por ejemplo, el juez de carne y hueso, luego de que se practica la prueba, se hace la siguiente pregunta: ¿qué tan probable es que lo que este testigo dijo sea cierto? Esa es una pregunta relacionada con la credibilidad. Y entonces él dice, hombre, es poco probable, es probable, es muy probable, es casi cierto o es cierto. Entonces mira que lo que hace este sistema experto es permitirle al juez de carne y hueso que en términos de probabilidades asigne un valor de probabilidad no matemática, sino que mira que es una expresión verbal, ¿cierto? Por ejemplo, de la credibilidad de ese testigo, de esa parte o de ese perito. Pero también una pertinencia, porque recordemos que la pertinencia es el grado de conexión que hay entre una prueba y un hecho, y entre un hecho y una pretensión o hipótesis. Voy a repetir eso. La pertinencia está relacionada con el grado de conexión que tiene un medio de prueba con un hecho, pero también de ese hecho con una pretensión. Entonces, por eso este juez inteligente o sistema experto trabaja con la pertinencia relacionada con un hecho y la pertinencia relacionada con una prueba. ¿Por qué la pertinencia? Decimos, es el grado de conexión en términos de probabilidad entre la prueba y el hecho, y entre el hecho y la pretensión. No sé si eso es claro. ¿Es claro? Sí, súper claro, profe, excelente. Además que es un aporte muy valioso para toda nuestra comunidad y especialmente también para todos los jueces, porque lo que va a hacer es darle como un orden mental a ese juez para poder dar un peso probatorio o una valoración probatoria a todas las pruebas que el juez tiene. Entonces el juez está con un expediente gigante y le va a ayudar a decir, bueno, esta prueba va a tener este peso probatorio, esta otra prueba va a tener este otro peso probatorio, y le va dando el argumento para mirar si la pertinencia del hecho y la credibilidad también de ese medio de convicción. Entonces me parece que es un aporte muy valioso, muy bueno, y sí me gustaría que nos contaras de pronto, profe, por qué, o sea, de dónde surgió como esa inquietud, esa idea de inventar un sistema experto que va a ser tan valioso para toda nuestra comunidad. O sea, ¿de dónde salió la idea? Bueno, Astrid, gracias por eso que dijiste, porque es muy cierto, y lo voy a resaltar porque tú lo dijiste correctamente. El sistema experto le asiste al juez, le ayuda al juez para organizar su pensamiento, desde los medios de prueba hasta las pretensiones que son consideradas. Mejor no lo pudiste haber dicho. ¿De dónde surgió la idea? Astrid, yo hace más o menos unos 12 o 13 años traduje al español 2 obras de suma importancia. Una obra que se llama Lo probable y lo demostrable, que se escribió en 1977 en la Universidad de Oxford, y yo la cotraduje y la publiqué por mi cuenta al castellano. Esa obra la escribió Jonathan Cohen, y Jonathan Cohen allí planteó un nuevo sistema de probabilidades que se llaman probabilidades inductivas, es decir, son probabilidades no matemáticas, son probabilidades inductivas. Y otro texto que traduje también se llama Los fundamentos probatorios del razonamiento probabilístico. En ese texto específicamente hay varios sistemas de valoración probatoria propuestos por David Hume, y quizás esa es la obra, digamos que
en razonamiento probatorio más gigante que se ha escrito en los Estados Unidos, Astrid. Pues bien, yo esa obra también la traduje y la publiqué al castellano. De esas dos obras extraje dos, digamos que teorías de la probabilidad que fueron inventadas, una por Jonathan Cohen y otra que es planteada por este profesor de Bichum en torno a la valoración de la prueba. Entonces, básicamente, esto es un proyecto que viene desde hace 13 años más o menos, Astrid, pero que de alguna manera obedece a una pregunta y es la que hicimos al principio, Astrid. ¿Cómo hace un juez para asignar un peso probatorio, un valor, una eficacia a cada uno de los medios de prueba? Eso nunca nos lo enseñaron y es que realmente eso ya lo dijeron los norteamericanos y los ingleses hace mucho tiempo, Astrid, pero como de alguna manera la literatura norteamericana e inglesa no nos llega y nuestros abogados pues de alguna manera no les gusta mucho leer en inglés, entonces nos hemos perdido de eso. Yo simplemente pues tuve, digamos que la iniciativa de leer estas obras, de traducirlas, de publicarlas y sobre todo de entenderlas. Y allí fue donde me di cuenta que de alguna manera estaban las herramientas para poder construir un sistema, una calculadora probatoria, porque eso es lo que es simplemente Astrid el juez inteligente, es una calculadora probatoria que calcula pesos probatorios, pero yo no sabía cómo se hacía eso. Entonces básicamente digamos que fue por la publicación y la comprensión de estas obras, Astrid, que surgió ya una idea de decir, bueno, vamos a decir cómo es la forma como se puede valorar de forma individual y conjunta la prueba, pero para eso no se puede hacer en la cabeza, Astrid. O sea, eso necesitamos una asistencia y esa asistencia tú más que nadie sabes que es la inteligencia artificial la que a través de los sistemas expertos pues nos permite hacer eso. Todos sabemos que la inteligencia artificial es el campo de la ciencia y la ingeniería en relación con la teoría y con la práctica del desarrollo de sistemas que exhiben atributos de inteligencia en el comportamiento humano. Entonces básicamente es eso, es decir, era simplemente acudir a la inteligencia artificial, a un sistema experto que nos permitiera hacer unos cálculos, es decir, que le permita hacer al juez esos cálculos para decir que hay una valoración racional de la prueba. Eso. Excelente, profe, muy buen aporte y bueno, además de propicio y muy oportuno porque estamos en este momento en la era digital, estamos con todo el cuento del plan estratégico de digitalización de nuestra justicia en Colombia. Entonces la idea es seguir apuntando proyectos tan innovadores y que realmente aporte a nuestra comunidad jurídica, que a veces los abogados hemos sido un poco reacios a la tecnología. Entonces, de verdad, profesor, que muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos. Bueno, y más adelante les estaremos contando a todos nuestros seguidores y a toda nuestra comunidad jurídica más a profundidad de este gran proyecto, porque la verdad es que la idea es que lo potencialicemos, lo conozcamos a profundidad y realmente sea algo bien valioso para nosotros. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a Astrid por la invitación, muchas gracias a Litigio Virtual por esta magnífica invitación también y un servidor más, Astrid. Gracias.